Dios lo bendiga, hermanos y amigos. Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gozo y un privilegio estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios en esta tarde. Bueno, que el Señor mi Dios me guíe y me ayude y me utilice con poder y gloria para poder predicar este bendito, glorioso y santo evangelio que da vida, que está muerto en delito y pecado, que da paz a aquel que está en confusión, que nos transforma, que nos hace nueva criatura. Le pido a Dios que sea el obrando en los corazones de aquellos que ha escogido con poder y gloria a través de su palabra. Le pido a Dios que sea Él aplicando la salvación en los corazones de su pueblo, en el corazón de su pueblo escogido. Se lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, como ustedes saben, pueden ver mis prédicas anteriores por mi perfil de Facebook, por mi perfil de Facebook, Dilmari Vince, y por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios. Espero en verdad, hermano, que alguna de mis predicaciones les sea para mucha bendición y edificación. Sé que, bueno, el Señor me usa y, bueno, espero que el Señor haga con su palabra conforme a su voluntad para que se glorifique. Amén. Entonces, bueno, que el Señor, mi Dios, el Dios de mi Señor Jesucristo, sea llenando mi boca hoy de su palabra como siempre lo ha hecho, para yo poder predicar esta porción de la palabra. Amén. Bueno, gloria a Dios. Ok. Vamos, el día de ayer vimos cómo Jesús calmó una tempestad. Vimos que ellos salieron en una barca, ¿verdad? Y se desató una tempestad cuando Jesús y sus discípulos estaban en la barca. Dijimos que esta tempestad no la había hecho otro, sino Dios. Hizo pasar a los discípulos de mi Señor Jesús por esa prueba. Hizo pasar a los discípulos de mi Señor Jesús por ese susto, es decir, a sus dos apóstoles, para que conocieran más a su Hijo, para que conocieran más quién estaba delante de Él, para que conocieran que ante ellos no estaba ningún hombre ordinario, estaba el Hijo de Dios, el Dios hombre, ¿verdad? El Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, el Logos de Dios. Ese era el que estaba delante de ellos. Pero los apóstoles en ese momento no lo tenían claro, no tenían claro la identidad divina de mi Señor Jesús. Por eso que el Dios Padre orquesta todas las cosas para que esa tormenta se prenda, para que esa tormenta se formule y puedan ver el poder, la autoridad de mi Señor Jesús. Que es notoria sobre todas las cosas. La autoridad de mi Señor Jesús es notoria al enseñar, ¿verdad? Recordemos que Él enseñaba no como los fariseos, sino como el que tiene toda autoridad, claro, porque no solamente enseñaba de la boca para afuera, sino que Él vivía conforme a esas palabras que Él anunciaba. Vemos que Jesús tenía poder sobre las enfermedades. Sanó a la suegra de Pedro, sanó al leproso, sanó al de la mano seca. Vemos que mi Señor Jesús tenía poder, autoridad aquí en la tierra para perdonar los pecados. Y bueno, vimos que los fariseos creían que Él blasfemaba, porque eso solamente lo podía hacer Dios. Y allí contemplamos un bendito atributo de Dios, que es la omnisciencia, porque mi Señor sabía lo que pensaban.
porque mi Señor Jesús es Dios, definitivamente. Bendito por los siglos de los siglos. Habemos visto cómo mi Señor Jesús tiene poder sobre los demonios. Expulsa a los demonios con solo decirle 2 palabras. Cállate, y deja a ese hombre. Y vemos allí como los demonios salen dando gritos, desesperados. ¿Qué quiere con nosotros? Jesús de Nazaret, sabemos quién eres, el Santo de Dios. Gloria a Dios. Y vemos aquí en este último porción de la palabra que vimos en el día de hoy, cómo Jesús tiene poder para callar a la naturaleza. Como Jesús con una simple orden, al mar y al viento, cállate y enmudece. El mar y el viento quedaron que ni se movían ni nada. Se hizo una gran bonanza, una gran calma, ¿verdad? Entonces, eso lo permitió Dios, esa tormenta, para que los discípulos se dieran cuenta quién estaba delante de ellos. No cualquier hombre, no cualquier profeta, no cualquier enviado. El unigénito Hijo de Dios, el Cordero de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo eterno del Padre. Él estaba delante de ellos. ¿Quién puede calmar la tormenta? ¿Quién puede calmar la naturaleza? ¿Quién tiene control sobre toda su creación sino solo Dios? Y ahí mi Señor Jesús estaba demostrando su deidad, su poder omnipotente, inclusive ante las fuerzas de la naturaleza. Gloria a Dios. Nada, mire, hermano. Nada, cuando digo en nada es algo absoluto, es absolutamente nada, para hacer énfasis en nada, ¿verdad? Nada escapa al poder soberano de Dios, nada escapa a su control, nada escapa a su autoridad. Y mi Señor Jesús lo dice: me es dada toda autoridad en los cielos y en la tierra. Mi Señor Jesús lo dice y es así. Él tiene toda la autoridad. Él es Señor del sábado. Él expulsa demonios con solamente su presencia. Él perdona pecado. Él tiene toda autoridad. Amén. En los versículos del día de hoy, si Dios quiere me lo permite, vamos a estar viendo nuevamente manifiesto el poder de Dios a través de su Hijo amado Jesús. Vamos a ver cómo mi Señor Jesús expulsa a un grupo de demonios, a una legión. Y bueno, vamos a darle gloria a Dios porque Jesús hace esta maravillosa obra para la gloria de Dios Padre. Amén. Entonces leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si quieren ver todo el video de Jesús calma la tormenta, el video anterior a este, en el video anterior a este lo pueden ver por aquí, por mi canal por mi Facebook o por mi canal de YouTube. Amén. Entonces vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a estar en Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 10. Vinieron al otro lado del mar a la región de los Gadarenos, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadena, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas,
mas la cadena habían sido hechas pedazos por él, desmenuzando los grillos, y nadie le podía dominar. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriendo con piedra. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, clamando a gran voz diciendo, perdón hermano, vamos a ver hasta el versículo 3, perdón, ok. O sea, desde el capítulo 5, versículo 1 al 3. Sigo leyendo, hermano, disculpen la interrupción. Y clamando a voz digo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Respondió diciendo, Legión, me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviara fuera de aquella región. Estaba allí, cerca del monte, un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó al mar en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos como siempre, versículo por versículo, interpretando la palabra de Dios, que el Señor me dé sabiduría para hacer esto lo mejor posible, y que Él sea glorificado, y que el Espíritu Santo me guíe. En el nombre de Jesús se lo pido. Amén. Versículo 1. Viniendo al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Ok. Recordemos que mi Señor Jesús se había montado en una barca con los discípulos. Se arma la tormenta, ¿verdad? Dios hace que esa tormenta se dé allí, para que vean que Jesús es Dios, para que conozcan la divinidad de mi Señor Jesús. Aunque ellos todavía no le queda muy claro, porque en el versículo final dice los apóstoles, ¿quién es este hombre que hasta los vientos y el mar le obedecen? A pesar de todo lo que habían visto, ellos no conocían verdaderamente a mi Señor Jesús. No conocían que Él era Dios. Me hace recordar un poco al pueblo de Israel cuando iba en el desierto, que a pesar de todo lo que viene en Egipto, a pesar de todos los milagros y portentos que Dios hizo para sacar a su pueblo de Egipto, de casa de servidumbre y de esclavitud, ¿verdad? Ellos cuando iban en el desierto, ellos se quedaban mucho y tentaron 9 veces al Señor, y Dios se dio con ellos. Y bueno, me hace recordar un poco a ellos, en el sentido de que los apóstoles, aún viendo todas las señales que ya Jesús había hecho en el nombre del Padre y para la gloria del Padre, ellos no entendían muy bien quién era Jesús. Todavía tenían poca fe. Entonces me hace recordar un poco al pueblo de Israel, a la historia del pueblo de Israel en general, porque a pesar de todo lo que Dios ha hecho por ellos, todo lo que Dios sigue haciendo, sabemos cómo fue la historia de ese pueblo, un pueblo idólatra en gran manera, un pueblo que siempre se estaba adorando a sus autodioses
hechos por mano de hombre, y por eso Dios se iró muchísimas veces con ellos. Y bueno, pero gloria a Dios porque Él es misericordioso, ¿verdad? Bueno, y vemos aquí que los discípulos, a pesar de que han visto todas las obras que han hecho Jesús, aún no le conocen. Recordemos, cuando Felipe le dice: Maestro, muéstranos al Padre, y eso nos va. Felipe, tanto tiempo has estado conmigo y no conoces al Padre. ¿Se fijan? Aún en aquel tiempo, cuando Felipe le preguntó eso, ellos no conocían que Jesús era Dios, no conocían la deidad de Jesús. Entonces, no conocían que Jesús era la parte visible de Dios invisible. Entonces, luego de esa demostración de poder y autoridad que tuvo mi Señor Jesús, haciendo que las olas y los vientos cesaran por completo, ellos llegan a la región de Gadac, donde habitan los gadarenos, ¿ok? Y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Mira, hermano, los demonios, bueno, esto va a ser algo muy sorprendente. Le va a explotar la cabeza con lo que voy a decir. Los demonios son malos. y cuando digo malos, es con M mayúscula y haciendo énfasis en mal. Los demonios, hermanos y amigos, poseen a la persona con el único propósito de destruirla y de dejarla avergonzada. Mira, hermano, ¿qué pasa? Mi Señor Jesús, dice el profeta Isaías, hablando acerca de mi Señor Jesús, dice Dios a través de la boca del profeta Isaías, hablando a través de su Hijo, hablando de su Hijo: tu espíritu está sobre mí, porque me has ungido para libertar a los cautivos, para liberar a los oprimidos. Bueno, los seres humanos antes de Cristo, obviamente, nosotros, por ejemplo, antes de Cristo, éramos cautivos ¿de quién? Del pecado. Porque el que peca es esclavo del pecado que comete. Pero también, hermanos y amigos, éramos oprimidos por el diablo. Sí, hermano, antes que tú y yo llegáramos a Cristo, estábamos bajo el dominio y el poder del príncipe de este siglo. Porque todo este sistema de cosas malas que tú percibes en la actualidad está gobernado por el diablo. Porque, bueno, salta a la vista que el mundo no hace la voluntad de Dios, porque primeramente no le conoce, ¿verdad? El mundo está completamente oprimido por el diablo. Lo que pasa es que ellos no lo saben, al igual que ni tú ni yo lo sabíamos. Gloria a Dios, hermanos, que aunque el diablo, ¿verdad?, sí influencia a todo el mundo que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador. Es decir, todo el que no es de Cristo es del diablo. Si no estáis con Cristo, estáis con el diablo. Ahora, más directo imposible. Ahora, ¿qué pasa? Que aunque las personas que no tienen a Cristo, ¿verdad?, y no son de Cristo, aunque el diablo las influencia, aunque ellos no saben que están bajo el dominio del diablo, muchas personas que no tienen a Cristo no son poseídas por el demonio. Es decir, puede ser que pequen, puede ser que
que hagan lo malo, pero no se ve una manifestación demoníaca. ¿Y eso por qué? Bueno, por la gracia de Dios, porque Dios es bueno para con todo y Dios no ha permitido que una persona que no tiene a Cristo se le mete un demonio. Mira, hermano, algo que tenemos que saber y que vamos a ver también en este pasaje es que los demonios tienen que pedirle permiso a mi Señor Jesús para entrar en un huésped, es decir, en una persona. Aunque usted y yo no teníamos a Cristo, posiblemente nunca nos endemoniamos. ¿Por qué? Bueno, porque Dios no le permitió al demonio poseernos. Punto y fin. Perdón. Como quiera, el demonio tiene que pedirle autorización a mi Señor para hacer lo que Él quiere hacer. Antes que nosotros cuando nosotros estábamos en Cristo, Dios nos protegió y nos guardó de ser poseídos porque éramos candidatos aptos, porque no teníamos a Cristo en nuestro corazón, no teníamos la morada del Espíritu. Entonces, todo a lo que quiero llegar, todo hombre que no tenga todo hombre que no tenga la morada del Espíritu, todo hombre que no tenga a Cristo como su Señor y Salvador, está expuesto, hermano, puede ser poseído por un demonio. ¿Por qué? ¿Por qué? Le digo porque el diablo es el hombre fuerte que entra a la casa que está deshabitada y pone todo patas para arriba. El diablo no nos tiene que pedir permiso a nosotros para entrar en nosotros o para entrar en alguien que no tenga a Cristo. ¿Por qué? Porque el diablo, cuando nosotros estamos sin Cristo, el diablo es más fuerte que nosotros. El diablo no me tiene que pedir, el diablo no le tiene que pedir permiso a nadie, ningún demonio le tiene que pedir permiso a nadie, a ningún ser humano para entrar en él. Él entra y como es más fuerte que el ser humano, lo posee. Pero ¿qué pasa? Por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, por el amor que Dios nos ha tenido en Cristo Jesús, Él nos permitió, ¿verdad? No permitió, hermano, que aunque nosotros estábamos sin Cristo, fuéramos poseídos por ningún demonio, hermano. ¿Por qué? Porque aunque el demonio no tiene que pedirle autoridad, no tiene que pedirle permiso a ningún ser humano para entrar en él, ciertamente a Dios sí le tiene que pedir permiso. El demonio no puede hacer nada sin que Dios dé su sello de aprobación. Sin que Dios le diga sí, hace eso como queréis. Si Dios no le da la autoridad a los demonios, hermanos, los demonios no nos pueden tocar. ¿Ok? Entonces, gloria a Dios le doy, porque a pesar de que yo no tenía Cristo, ningún demonio me poseyó. Ningún demonio me aprisionó, como vamos a ver en este pasaje. Ni a ti ni a mí, porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. No porque nosotros éramos buenos, sino porque Dios simplemente no le dio permiso a los demonios para habitar en sus hijos. Así de sencillo. Si Dios no le da permiso al demonio, el demonio queda completamente inoperante. ¿Amén? Entonces, gloria a Dios, porque a pesar de nuestra condición antes de Cristo, Él, por amor a nosotros, no permitió que ningún demonio nos poseyera, porque éramos
candidatos aptos. Como le digo, todas las personas que no tienen a Cristo en el corazón y que no tienen al Espíritu de Cristo son candidatas aptas para ser poseídos por un demonio. Es diferente estar endemoniado, ser poseído por un demonio a ser influenciado por el enemigo. Es muy diferente. Vamos a ver la diferencia. Cuando el demonio posee a una persona, hay una manifestación visible de esa posesión, hermano. Cuando un demonio habita en una persona, hay una manifestación visible de esa posesión demoníaca. Por ejemplo, por dar un ejemplo, Judas Iscariote. Dice la Biblia que el demonio entró en él y él traicionó a mi Señor Jesús. Pero, o sea, en Judas no había nada que hiciera manifiesto que el demonio había entrado en él. O sea, en Judas no había ninguna manifestación visible de una posesión demoníaca. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo Satanás? Lo influenció para que fuera y traicionara a mi Señor Jesús. Tal vez le dio sí en la oreja, sí, eso que tiene que hacer, ¿qué tal? O sea, un dardo, le habló al oído, pero no fue una posesión demoníaca como tal. Fue más bien una influencia satánica, como lo que le pasó a Pedro, ¿verdad? Tampoco fue una posesión demoníaca total, sino que vemos que Satanás habla a través de la boca de Pedro cuando mi Señor Jesús lo reprende. Le dice: apártate de mí, Satanás, porque me tropiezo, porque no ve las cosas como la ve Dios, sino como la ven los hombres. Entonces, aquí vamos a ver, hermano, en este versículo, cómo luce una persona que está completamente cautiva y poseída por el demonio. Versículo de que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadena. Fíjense bien. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo primero que la persona pierde cuando está endemoniada? Pero que, o sea, la manifestación ¿qué es lo que la persona, qué es lo primero que pierde la persona cuando está completamente poseída por el demonio? ¿Qué es lo primero? Bueno, lo primero que se pierde es el dominio propio, es el uso de la razón, hermanos y amigos. ¿Por qué? Es como si la persona quedara loca. Sí, ¿por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque si leemos bien, fíjense que dice que tenía su morada en los sepulcros. Que tenía su morada en los sepulcros. O sea, que dormía, que vivía, que habitaba en los sepulcros. ¿Y quién en su sano juicio se acuesta en una tumba, hermano? Nadie en su sano juicio viene y se acuesta en una tumba a echar una fiesta. No, eso no lo hace nadie, nunca, jamás de los jamás. ¿Qué pasa? Que lo primero que uno pierde, o que la persona pierde, gloria a Dios, que Dios nos ampare, bueno, ya lo que somos sellados por el Espíritu Santo, no podemos ser poseídos.
Pero lo primero que una persona pierde es el conocimiento, es el raciocinio, es el dominio propio. Tanto así hasta llegar al extremo de acostarse a dormir en los sepulcros, de vivir en un sepulcro. Así de extremo es una posesión demoníaca, porque ya tú no tienes el control de tu cuerpo. Ya el control de tu cuerpo lo tiene el diablo, el demonio. O sea, yo me imagino que en ese momento la mente de la persona queda totalmente en blanco o aislada o aislada, ¿verdad? Y el demonio hace y deshace sin nadie que lo frene. ¿Por qué? Porque el demonio porque los demonios, hermanos, son más fuertes que el hombre. O sea, un hombre. El hombre más fuerte físicamente hablando. Para un demonio es como un niño. Si lo comparamos en términos de fuerza. ¿Entienden? No importa lo que hace, puede ser un gigante como Goliat. Era muy fuerte, era un soldado experimentado en batalla y bueno, un gigante como Goliat para un demonio es como un niño. El ser humano, por su fuerza, no va a poder contrarrestar un ataque demoníaco, hermano. No va a poder, porque primeramente no sabe qué es lo que le está pasando. Lo primero que se pierde es el dominio propio, es el raciocinio, es el pensamiento, es la mente. Y lo lleva a cometer este tipo de locuras como acostarse en el lugar de los muertos. Y nadie podía atarle ni aún con cadena, fíjense bien. Otra manifestación visible de una posesión demoníaca es que cuando una persona es poseída, esa persona tiene una gran fuerza, hermano. Es muy fuerte. O sea, la persona más débil del mundo, flaquito y desnutrido, supongamos, es Juan, o no sé, Michael. Es flaquito ahí, no tiene un hombre delgado, sin músculos, sin nada. Pero si ese hombre es poseído por cualquier demonio, hermano, bueno, no pueden con él ni entre 4 hombres, hermano. Los demonios, hermano, como yo les mencioné, son mucho más fuertes que los hombres. Vamos a poner esto así. Recuerden que los demonios son ángeles caídos, que desobedecieron, que traicionaron a Dios y le quisieron dar un golpe de estado para hacer la historia corta. A ver, y si nos vamos a la Biblia, hay un pasaje en el Antiguo Testamento donde un solo ángel de Dios, claro, no era un demonio, era un ángel de Dios, pero un solo ángel de Dios mató a 185,000 hombres. Uno solo. Claro está. Si un ángel de Dios puede hacer eso, hermanos, un demonio también, aunque no sea un ángel de Dios, sigue siendo un espíritu creado por Dios y conserva su fuerza, su poder. Entonces,
Por eso es, por eso es que cuando uno ve a una posesión demoníaca, a este hombre tienen que agarrarlo como entre 4 o 5 para medio poderlo sentar. Para que medio se deje, para que medio se tranquilice. Porque eso es algo que sucede, pues. Los demonios son seres fuertes, digámoslo así, más fuertes que tú y que yo. Claro, ahorita no, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero cuando estábamos sin Cristo, obviamente estábamos completamente desprotegidos y a merced de los demonios. Claro está, para la gloria de Dios, Él nos ha guardado. Pero así es, hermano. Entonces, esta es otra de las manifestaciones. Los que están endemoniados tienen super fuerza, por así decirlo. Y fíjense que dice, y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces habían sido atados con grillos y cadenas, más las cadenas habían sido rotas, hechas pedazos, por él. Fíjense bien. Ni aún con cadenas podía atarle. ¿Cómo sabían eso? Hermano, porque mucha gente que vivía ahí en esa región ya había intentado atarlo. Yo me imagino que se ponían de acuerdo varios hombres y decían, sí, vamos a atar a ese loco, a ese endemoniado, para que se quede tranquilo. Pero todo esfuerzo, hermano, fue inútil. Porque el endemoniado era muy fuerte. Por lo que yo les vengo comentando. Porque los demonios sí son demonios. Pero acuérdense que eran ellos ángeles. O que son ángeles caídos. Y conservan su poder. O su fortaleza. O su fuerza. Como lo quieren llamar. Entonces, yo me imagino que los hombres de esa región de Galápagos, ¿verdad?, se ponen de acuerdo. No vamos a llegar entre varios y le ponemos cadenas y tal, porque este hombre endemoniado siempre anda haciéndole mal a la gente. Vamos a tratar de calmarlo y le ponemos una cadena ahí para que se quede tranquilo y no atormenta a la gente que pasa por ahí. Nada, hermano, le pusieron varias veces la cadena. ¿Qué hacía? La hacía pedazos. Porque los demonios son en fuerza física, digámoslo así, son más poderosos que nosotros, los seres humanos. Amén. ¿Ok? Y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Fíjense bien, nadie le podía dominar, nadie lo podía tener bajo control. El hombre que estaba endemoniado no se podía controlar a sí mismo, porque el control de él lo tenía el demonio. Perdón. El hombre estaba fuera de control porque el que tenía poder en él era el demonio, hermano. Y ningún hombre, ni con cadena, ni podía hacer que ese hombre se quedara tranquilo. No podían con él, era muy fuerte, era muy agresivo, estaba completamente poseído y controlado por el demonio. Estaba completamente fuera de sí, sin razón, sin uso de razón. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriendo con piedras. Fíjense bien, los que están completamente endemoniados, como ese hombre, como este ganadero, siempre me cuesta decir esta palabra, son muy fuertes y, para completar, son muy agresivos, hermano. ¿Por qué? Porque el demonio lo que quiere es destruir.
Cuando un demonio te posee, cuando un demonio posee a alguien, lo que quiere es destruir a esa persona y destruir a todo aquel que se ponga en el medio. Esa es la obra del demonio. Entonces fíjense cómo él, como el que estaba endemoniado, el ganadero, era agresivo, le tiraba piedras a las personas que pasaban por ese camino y daba voces, gritaba. Yo me imagino que horriblemente, porque los demonios tienen una voz, ustedes saben, muy fea. Y bueno, era algo notorio en aquella región. Yo me imagino que de noche todos cuando escuchaban los gritos sabían que era el endemoniado ganadero. Solo ya sabían que era él el que estaba dando su grito. Y bueno, hermano, así luce una persona endemoniada, completamente poseída. Diferente al caso de Pedro, que el Pedro fue influenciado por Satanás. Son dos cosas completamente diferentes. Pedro no perdió la cordura, Pedro no le caía puñetazo a la gente, Pedro no hizo nada de eso. Y en el caso de Judas también, hermano. Judas fue influenciado. Dice la palabra que Satanás entró en él, pero no lo poseyó, como decir, como una posesión demoníaca, como la que estamos viendo, sino que lo movió, lo impulsó, lo llevó a hacer lo que ya él tenía en su corazón. Es diferente. Perdón, hermanos, en verdad no está en mí toser, pero bueno, gloria a Dios. Entonces, vemos el estado en el que un demonio deja o mantiene a la persona a la cual posee, hermano. Un estado de completa inconsciencia, un estado también de completa vergüenza, porque muy posiblemente, hermano, que la Biblia no lo dice tal cual, muy posiblemente este demonio que estaba durmiendo en los sepulcros también estuviera desnudo. Muy posiblemente ese hombre estuviera desnudo. Entonces vemos el estado crítico en el que un demonio deja a una persona que posee completamente, sin conciencia, sin vergüenza, lo ata completamente, lo mantiene cautivo, fuera de sí, sin dominio de su cuerpo, de su razón. Y como yo les digo, todos aquellos que no tienen a Cristo en su corazón y que no tienen la moral del Espíritu, hermanos, son candidatos para ser poseídos. Candidatos porque recuerden que el demonio representa al hombre fuerte. Y si tenemos nuestra casa vacía, el diablo, que es más fuerte, puede entrar en nuestra casa. Él puede, hermano, él puede. Gloria a Dios, que Dios, alabado sea su nombre, que nunca le dio permiso para entrar en nuestra casa y nunca se lo va a dar, porque ya somos morada del Espíritu Santo. Pero todos aquellos que no tienen el Espíritu Santo, ay, hermano, están muy expuestos y pueden ser poseídos por un demonio. Porque, como vimos, otro de los rasgos característicos de los demonios y de una posesión demoníaca es que los demonios son muy fuertes, mucho más superiores en fuerza física que cualquier ser humano, que tú y que yo y que cualquier ser humano que esté sobre la faz de la tierra, ¿ok? Pero vamos a ver la reacción del demonio cuando ve al Hijo de Dios, cuando ve a nuestro Señor Jesucristo.
esta reacción nos va a indicar que Jesús es mucho más superior que ese demonio, ¿ves? Cuando vio pues a Jesús lejos, corrió. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió hacia él y se arrodilló. Gloria a Dios, porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo, hermano. El demonio corrió hacia Cristo, se arrodilló, porque reconoció que ante él había alguien muy superior. Reconoció que ante él había uno que era mucho más fuerte que él, porque había llegado el hombre más fuerte. Ese Cristo es el único que podía libertar a ese hombre de la esclavitud a la que lo tenía sometido, ese demonio. Y el demonio, al ver a Cristo, de una vez lo reconoce y reconoce su señorío, porque se arrodilla delante de él. Corre como a recibirlo y se arrodilla delante de él. Ahí vemos la superioridad de Cristo. Ahí vemos el poderío de Cristo. Ahí vemos el poder de Dios por medio de su Hijo amado. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente. Fíjense bien como los demonios no solamente es que son más fuertes que nosotros, sino que son más sabios y conocen más de Dios que nosotros, porque al ver a Cristo, de una vez lo identificó como el Hijo de Dios. De una vez, al ver a Cristo, lo identifica como Hijo de Dios. A nosotros, para que poder identificar a Cristo como Hijo de Dios, tenemos que pasar por unos procesos, por unas pruebas, leer bastante la Biblia y que Dios la sabiduría. Pero este demonio, al ver a Cristo, reconoce su señorío, reconoce su poder, reconoce que está ante el Señor y le dice de una vez, fíjense bien, que amándamos, digo, ¿qué tienes conmigo, Hijo de Dios? Wow, lo reconoció de una vez de insofacto. ¿Qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? Reconoció que Jesús venía de Dios. Reconoció que Jesús no era cualquier hombre. Reconoció que Jesús era la parte visible de Dios invisible. Reconoció que Jesús tenía poder sobre él. Y le dijo: ¿qué quiere con nosotros, Hijo de Dios? Vienes a atormentarnos, claro, porque la presencia de Cristo es la misma presencia de Dios. Es decir, para ese demonio la presencia de Cristo era algo atormentadora, porque era como porque él sabía que estaba viendo la parte visible de Dios invisible, porque él sabía que estaba viendo a Dios. Entonces, la luz de Cristo, la luz de Dios, mortifica a aquellos que están en tinieblas. Es como un murciélago, ¿verdad? Sin murciélago no se puede poner a la luz, porque claro, su naturaleza no se lo permite. Es lo mismo con los demonios. Los demonios por naturaleza no pueden estar en la presencia de Dios, al menos que Dios los mande llamar, porque para ellos la presencia de Dios, digámoslo, es hiriente. Para ellos la presencia de Dios es mortificante. Para ellos la presencia de Dios
es algo intolerable. Ellos no toleran la presencia de Dios, porque Dios es que luz. Dios es luz y ellos son tinieblas. Entonces cada vez que Cristo venía, para ellos era algo feo, porque ellos no resistían estar ante la presencia del Señor. Ellos daban gritos: ¿qué quiere con nosotros? Viene a atormentarnos. La sola presencia del Señor, del hombre más fuerte, con la sola presencia del hombre más fuerte que es Cristo, los demonios ya estaban dando gritos. Mi Señor Jesús no le había dicho nada aún, y él estaba que se iba del hombre, porque no podía aguantar estar ante la presencia de Jesús. Y es que, hermano, miren, donde está la luz de Dios, las tinieblas no pueden prevalecer. Eso es como lo que pasó en el principio. En el principio que había en el principio tinieblas, pero cuando mi Señor Jesús, cuando mi Dios dijo: hágase la luz, que la luz de Cristo brilló, ¿verdad? Las tinieblas no pudieron permanecer. Dice la Escritura: bueno, los demonios no pueden permanecer donde está Cristo. No pueden, porque automáticamente el hombre más fuerte expulsa a los más débiles. El hombre más fuerte, que es Cristo, está ahí. La luz que es Cristo está ahí. Y él va a expulsar automáticamente a las tinieblas y al hombre fuerte, ¿ok? Gloria a Dios. Entonces llegó Jesús allí, y ahora sí el demonio está en la piel. ¿Por qué? Porque ahora sí hay uno más fuerte que él, que está presente. Ahora sí hay uno que porta la luz de Dios, y no solamente la porta, es la luz de Dios, y puede reprender cualquier tiniebla, ¿ok? Ahora vamos a ver. Fíjate lo que dice: Hijo de Dios Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes. El demonio le pidió a Jesús, por Dios, en el nombre de Dios, o sea, te pido por Dios que no me atormentes. Esa fue el hablar del demonio cuando vio a Cristo. ¿Qué quieres con nosotros, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. La sola presencia de Jesús era un tormento para él. ¿Por qué? Porque estaban viendo la gloria del Dios Altísimo. Eso, lo que estaba viendo el demonio, era la gloria de Dios en Cristo Jesús. Y eso a los demonios los atormenta, hermano, porque Dios es luz. Amén. Entonces eso a los demonios los descontrola, los atormenta, los hace sentir mal, porque ellos no pueden estar donde está Dios, porque la sola presencia de Dios, la sola gloria que Dios irradia, es suficiente para atormentar a los demonios y para hacerlos huir despavoridos donde quiera que estén. Amén. Entonces vamos a ver el versículo versículo 8. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Claro, por eso era que estaba atormentado también, porque Jesús le decía: sal de este demonio, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y el demonio estaba atormentado, claro, porque no se quería salir, pero la orden de Cristo es irrevocable. El mandato del Señor es irrevocable. La palabra de Dios es irreversible. Cuando Dios dice algo, esa palabra ejecuta la orden de Dios. Cuando Jesús dijo: sal de ese hombre, el demonio no quería, hermano. El
El demonio se resistió, obviamente. Pero el demonio ya sabía que había perdido. El demonio sabía que estaba listo. El demonio sabía que iba a salir. Él se estaba resistiendo y por eso era el tormento. Porque yo me imagino que él no quería dejar ese cuerpo, que ya seguramente lo sentía como su casa. Porque yo me imagino que la Biblia no lo dice, que ya ese hombre llevaba mucho tiempo poseído por ese demonio. Entonces obviamente ya el demonio se sentía happy en ese hombre. Pero no, hermano, a Jesús no le importa cuánto tiempo llevaba el demonio metido en ese hombre. Jesús lo echó fuera y el demonio se empezó a retorcer porque no quería salir del hombre. El demonio se sintió atormentado porque aunque no quería salir, no tenía otra opción. O sea, no es que el demonio tenía opción a quedarse, porque ya lo que mi Señor Jesús da la orden, que le dice, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Ya cuando mi Señor Jesús da la orden, hermano, ya esa orden es un hecho. El demonio estaba, como quien dice, luchando contra la corriente, contra lo inevitable, porque ya Jesús había dado la orden y la palabra de Dios es absoluta, es poderosa y siempre cumple lo que Dios quiere. Entonces el demonio, claro, en el forcejeo, el demonio, ¿por qué me atormentas? Pero no había posibilidad de que el demonio se quedara allí, porque ya había llegado el hombre más fuerte y él iba a sacar a patadas a ese demonio. Alabado sea Dios. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión, me llamo porque somos muchos. Ok. Jesús le pregunta al demonio el nombre, ¿cómo te llamas? Y él le contesta, Legión, porque somos muchos. Aquí hay algo que tenemos que tener cuidado, un error que tenemos que tener cuidado de no cometer. No podemos, hermanos y amigos, socializar con los demonios. Porque yo he visto videos en YouTube de gente que le pregunta a los demonios cosas tontas. Por ejemplo, no, que hay mucho calor ahí en el infierno, o cosas que pareciera que la persona fuera amiga del demonio. No, nosotros no estamos llamados a ser sociables con los demonios. Nosotros no estamos llamados a preguntarle al demonio cómo se siente, cómo estás, cómo te va, qué estás haciendo. No. Porque, como le digo, los demonios son más inteligentes que nosotros. Si una persona que no tiene a Cristo se pone con un demonio, bueno, lo embolata. Lo manipula el demonio y lo hace y lo deja avergonzado. No. Aquí esto es algo que solamente mi Señor Jesús puede hacer. Él le pregunta, ¿cómo te llamas? Él le dijo, León, porque somos muchos en este cuerpo. Ok. Pero eso es algo único que vemos en la Biblia. Es decir, no hay más pasajes en toda la Biblia, no hay más. En todo el Antiguo Testamento no hay una sola vez que veamos o que la Biblia nos deje saber, ¿verdad? Que por ejemplo el apóstol Pablo le preguntaba el nombre a los demonios. No. Lo echaba fuera en el nombre poderoso de Jesús. O sea, lo que yo le quiero decir, no se puede hacer doctrina de un solo versículo. ¿Sí me entienden? Porque podemos caer en ese error de querer estarle preguntando al demonio cómo se llama. Y no es así, hermano. Jesús, mi Señor Jesús, es mi Señor Jesús. Es clase aparte, es otro nivel. Él no se puede comparar con nadie. Él le puede preguntar al demonio, ¿cómo te llamas? Pero no quiere decir que sus discípulos deban poner esto en práctica. No, eso lo hizo él porque era él.
Pero a nosotros nos he enseñado que tenemos que echar fuera el demonio en el nombre de Jesús. Ya está. No ponernos a hablar con el demonio, ni a socializar, cómo está y cómo está todo por allá, cómo está el infierno, cuánto calor hay, porque yo he visto videos así, hermano, con una completa estupidez, una completa mentira. Eso no es bíblico, no es bíblico. No podemos agarrar este pasaje y querer preguntar a los demonios cómo están o cómo. No. Esto es porque es mi Señor Jesús y Él sí puede. ¿Ok? Tiene completa autoridad. Le preguntó, ¿cómo te llamas? Le digo, porque somos muchos en este cuerpo. Pero el mandato para nosotros, los hijos de Dios, y para sus discípulos en aquel entonces, para sus 12 apóstoles, era echar fuera los demonios en el nombre de Jesús. Ese es el mandato, ¿ok? Y le rogaba mucho que no lo enviara fuera de aquella región. Bueno, aquí me gusta más lo que dice en el Evangelio de... Aquí me gusta más el Evangelio de Mateo o el Evangelio de Lucas. ¿Por qué? Porque en estos evangelios está registrado que el demonio, que Jesús le dijo, que Jesús lo iba a enviar al abismo. Y él le rogó a Jesús que no lo enviara a ese lugar. Y eso lo podemos encontrar en Lucas 8, de 26 al 39, en el pasaje del endemoniado de este endemoniado. Pero en los otros evangelios podemos encontrar eso, que Jesús le dice, lo echa fuera y lo envía al abismo. Y él dice, no, pero allí no me envíe, por favor. O sea, le ruega que no lo envíe al abismo. Okay. ¿Qué es este abismo? Este abismo es una prisión para los demonios. ¿Okay? Este abismo es donde ciertos demonios están ahora mismo encarcelados. ¿Por qué es importante saber esto? ¿Por qué es importante saber esto? En el libro de Apocalipsis encontramos cuando suena la, si no me equivoco, creo que es la quinta trompeta, que unos demonios salen de un horno de fuego. Ese horno de fuego era el abismo, donde ellos estaban encerrados para el día, la hora, el mes y el año que el Señor lo tenía establecido. ¿Okay? Estos demonios que están en el abismo, que es una cárcel para demonios, no pueden salir de allí, están confinados a estar dentro de esa prisión hasta que mi Dios lo decida. Es decir, hasta que sea el tiempo de Dios para que ellos puedan salir. Entonces, en los otros evangelios, este demonio que poseyó a este hombre le dice a Jesús, no me envíes al abismo, no me envíes a ese lugar. ¿Por qué esto es importante? Porque la mayoría de la gente piensa que los demonios están en el infierno y están muy equivocados. Los demonios son espíritus que andan en las regiones celestiales. Es decir, los demonios son espíritus que andan en los aires. Los demonios no están encarcelados, a excepción de ciertos demonios que, claro, solamente Dios conoce, que están confinados en esta cárcel para demonios, donde mi Señor Jesús quería enviar a esta legión de demonios, porque eran muchos. Entonces Él los quería confinar todos en ese lugar, en el abismo. Ahora, una pregunta que podemos hacer, ¿por qué los demonios no quieren ir para el abismo? Sencillo, hermano, porque los demonios, si están en el abismo, están confinados, es decir, están presos, no tienen libertad para obrar o actuar.
por así decirlo. Mientras que cuando están aquí, en las regiones celestes, ellos andan libres, es decir, claro, tienen que pedir el permiso a Dios para hacer cualquier cosa, pero andan libres por los aires. Lo que le quiero decir, entonces los demonios, Legión, sabiendo esto, le dicen: mi Señor Jesús, no, pero no me vaya a enviar para le ruega, le pide, le ruega. No me envíes para el abismo, no me envíes para allá, no me envíes para ese lugar. Porque Legión no quería estar preso en el abismo hasta el tiempo que el Señor estuviera determinado. No quería estar allí. Ningún demonio quiere, pero ya los que están, porque yo los mando allí, esos están allí y van a ser sueltos en el tiempo que Dios tiene establecido. Amén. Ok. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Ok, ya estaban un hato de cerdos allí pues, cerca de allí. Y rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Fíjense bien, los demonios dijeron: no, para abismo no, todo menos para abismo, envíanos para ese hato de cerdo para que entremos en él. Y fíjense bien, dice aquí, que aproximadamente había una legión en Roma, una legión de soldados, creo que eso eran 6.000 soldados. O sea, posiblemente habían 6.000 demonios en ese hombre. Y los demonios, y fíjense el poder de mi Señor Jesús, que aunque eran tantos demonios, mi Señor Jesús le echó fuera con una orden. Claro, porque eres el hombre más fuerte, hermano. Mira, hermano, le voy a poner ¿qué es? Si nosotros nos comparamos con Dios, nosotros somos un gusano. Pero si un querubín se compara con Dios, sigue siendo un gusano. Lo que les quiero decir es que ante el Creador todos somos nada, hermano. Demonios, seres humanos, animales. Ante el Creador, ante nuestro Padre Celestial, todos somos nada. Entonces, eran 6.000 demonios, pero ante mi Señor Jesús, ellos no eran nada. Ellos no representaban ningún problema ni ninguna dificultad para Él, porque Él era el hombre más fuerte que lo iba a echar todo de allí y iba a glorificar al Padre en eso. Amén. Entonces, muy importante esto, ante Dios, ante nuestro Creador, el hombre, ¿qué es el hombre comparado con Dios? Nada. Pero si comparamos un querubín o un serafín con Dios, tampoco es nada. Así de sencillo. Ante el Creador y ante su gloria, todos somos menos que nada. ¿Amén? Y bueno, Jesús demostró su poder y autoridad expulsando nada más y nada menos que aproximadamente 6.000 demonios de ese hombre, mandándolos para los cerdos, ya que ellos no querían ir al abismo, a la prisión de demonios, y prefirieron entrar en un hato de cerdo que habían allí, que aproximadamente habían 2.000 cerdos. ¿Okay? Dice aquí en la escritura. Y luego Jesús le dio permiso. Fíjense bien, y luego Jesús le dio permiso. Jesús le dijo: sí, vayan. Pero si Jesús hubiera dicho: no, váyanse para el abismo, para allá se hubieran tenido que ir. Entonces ven la autoridad, el señorío de nuestro Dios. El demonio tuvo que pedir permiso. Y eran 6.000 demonios y tuvieron que pedir el permiso a Cristo. Danos permiso, déjanos entrar en esos cerdos. No nos envíes a la vida. Mi Señor Jesús le concedió el permiso. Y saliendo de aquellos espíritus inmundos, entraron en los
cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Gloria a Dios. Cuando estos hombres entran en esos animales, cuando estos espíritus inmundos entran en estos animales, ¿qué pasó con los cerdos? Se volvieron locos, como el endemoniado de Galadriel, el hombre que estaba vuelto loco, que dormía en las tumbas. Se volvieron locos, perdieron el control. Imagínense unos cerdos. Y se fueron todos por un barranco que estaba allí. Así que igual. Y era un animal propicio para que ellos entraran, porque son espíritus inmundos, y el pueblo de Israel consideraba a los cerdos. En aquel tiempo el cerdo se consideraba un animal inmundo, o para el pueblo de Israel el cerdo se considera un animal inmundo, ¿verdad? Y eso era espíritu inmundo. Bueno, digamos que combinaba, y el Señor Jesús lo hizo salir a todos ellos, y se metieron en esos 2000 cerdos, que ya sabrán ustedes, cuando tuvo ese poco demonio en ese poco de cerdos, los demonios perdieron el control, perdieron el juicio, se volvieron locos y corrieron hasta que cayeron por el despeñadero. Amén. Entonces, versículo 13, y en el mar se ahogaron. Amén. Entonces, ¿los demonios pueden poseer animales? Sí. ¿Lo acabo de ver? Sí. Es posible. Claro. Los demonios siempre van a buscar poseer personas. No, los demonios no andan buscando por ahí animales para poseer. Nada. Esto fue algo especial que se dio en este caso con mi Señor Jesús. Pero los demonios andan buscando personas que no tengan a Cristo en su corazón para poder poseer. No andan buscando animales, y tampoco andan buscando muñecos. ¿Qué le quiero decir con esto? Que la película de Chucky, por ejemplo, es una completa mentira. Un demonio no puede poseer un peluche. Un demonio no posee una muñeca como Annabelle. Eso es falso. Porque los demonios buscan seres vivos. No peluches como Chucky, no muñecas como Annabelle. Los demonios buscan huéspedes vivos para poder quitarles el control, el dominio y la conciencia, como hicieron con este ganadero, ¿verdad? Para dejarlo avergonzado, como lo hicieron con él, que vivía en las tumbas, que seguramente estaba desnudo. Los demonios no andan buscando muñecas ni muñecos para meterse en ellos, ni tampoco animales, ¿ok? Esto pasó, lo de los animales, o sea, sí es posible que se meta un animal, un demonio, pero no es posible en un muñeco sin vida, no es posible. Eso es lo más que pasa en la película, y eso no es posible porque los demonios buscan seres vivos para poder dominarlos. Y bueno, aquí podemos apreciar el poder, la autoridad, el señorío de mi Señor Jesús. Eran 6.000 demonios los que estaban en ese cuerpo, más o menos, sí, 6.000, 5.000. El número exacto tal vez no lo sé, pero una legión romana era compuesta de 6.000 soldados. Entonces, si nos vamos a eso, posiblemente fueran 6.000 demonios. Pero pongan que fueran 5.000 o 4.000. O pongan que fueran 1.000. Igualmente se ve el poder de Dios en Cristo Jesús. Se ve quién es mi Señor. El Rey de Reyes y el Señor del Señor. El que tiene completa autoridad
y dominio sobre todas las cosas. Él solamente dijo: salgan de este hombre, y esos demonios se volvieron locos. Con solo verlos ya pegaban gritos diciendo: ¿qué quiere con nosotros? Jesús, Hijo de Dios Altísimo, vienes a atormentarnos, porque le había dicho que salieran de ese hombre. Entonces vemos el poder de Cristo, vemos el poder de Dios, vemos el poder del hombre más fuerte, que con solo una orden, con solamente su presencia, ya basta para que los demonios tiemblen, griten y se sientan mal, y se sientan repelidos o molestados por la sola presencia de Cristo. Amén. Gloria a Dios por mi Señor Jesucristo, que tiene poder para libertar, hermano. Y en el próximo video, si Dios me lo permite, en el día de mañana, veremos cómo luce un hombre completamente libre de todo demonio y de todo demonio, hermano. Y bueno, gloria a Dios, porque Cristo vino a libertar a aquel que estaba oprimido por el diablo. Ese hombre estaba oprimido por el diablo, pero llegó Cristo, el hombre más fuerte, y le dijo: Legión, te vas. Agarra tu paleta y te me vas, Legión. Y Legión no tuvo más nada que hacer sino gritar, sentirse mal y salir de ese hombre a esos cerdos que ya vimos el final que tuvieron. Buenos hermanos y amigos, mañana, si Dios quiere me lo permite, veremos cómo es la vida de un hombre cómo queda ese hombre que fue libertado por Cristo. Y veremos la gloria de Dios en la vida de ese hombre y en la liberación de su alma de la cautividad por el demonio. Amén. Dios lo bendiga, hermano. Dios lo bendiga y lo guarde. El Señor, mi Dios, el Dios de Israel, haga resplandecer su rostro sobre ustedes, haga alzar su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Amén y amén. Gloria a Dios.